Como ha dicho Jorge hoy, quisiera que nos tomásemos un ratito para pensar acerca de la fe, ¿vale? La verdad que yo tengo fe de que pueda hablar sobre la fe, ¿no? Porque es un tema tan amplio y tan grande. Pero sí quisiera que empezásemos pensando acerca de que todo el mundo vive y usa la fe. Todo el mundo. No hace falta que seas religioso o no. O sea, es algo inherente e intrínseco de la vida. Todos vivimos usando la fe de una o de otra manera. Quiero ponerte varios ejemplos, ¿vale? Para que tratar de convencerte y seducirte que esto es una realidad y que todo el mundo le ocurre. Toda persona que se sube en un vehículo, sea un autobús, sea un avión, sea un tren, está ejerciendo la fe. Incluso si te subes a tu propio coche, estás haciendo uso de la fe, ¿no? ¿Por qué? Bueno, que yo sepa, de aquí nadie es ingeniero y conoce exactamente cómo está construido el vehículo. Es más, dudo que alguno de aquí conozcamos personalmente al ingeniero que ha construido nuestro coche en el que nos subimos o el autobús que tomamos. Incluso no conocemos al conductor del autobús o del avión o del vehículo donde nos subamos. No tenemos ni idea de él. O sea, nosotros, en cierto sentido, lo que hacemos es nos subimos a ese vehículo y entregamos nuestra vida a ese aparato que se mueve y a la persona que lo dirige, ¿no? O en el caso del coche, pues directamente somos nosotros los que conducimos, pero entregamos nuestra vida al funcionamiento del aparato. No sé si lo sabéis, pero hace poquito, en febrero, hay un tipo de vehículo eléctrico que se llama Tesla, que algunos de vosotros lo conocéis. Bueno, pues en febrero hubo un accidente. Uno de estos vehículos falló y se incendió solo. Esta persona iba conduciendo este vehículo y tenía fe en que no fallase. De hecho, ese vehículo había pasado una cosa que se llama controles de calidad, donde supuestamente dan fe de que ese vehículo no falla, pero el vehículo falló, ¿no? De la misma manera, cada vez que vas al médico, pones fe en que el médico sea capaz de diagnosticar bien lo que tú tengas, el problema que tengas, lo que te está ocurriendo. Pero tú no conoces al médico, no sabes cómo ha sido de bueno o mal estudiante, no conoces su carácter, no conoces absolutamente nada de él, aparte de lo poco que te pueda decir mientras te está viendo en la visita, ¿no? Así que confías en que sus decisiones sean correctas. Pero la verdad es que la vida nos enseña que los médicos se equivocan muchas veces. Hay muchos errores que se han cometido a lo largo de la historia, que los pacientes han sufrido un mal diagnóstico y eso tiene unas consecuencias en su vida. Y de la misma manera, seguro que muchos de aquí habéis planificado vuestras vacaciones para el verano. Bueno, algunos no, pues estáis esperando al último momento a que podáis conseguir un buen precio, pero muchos planifican las vacaciones con antelación, sacan los vuelos con antelación, porque tienen fe de que primero físicamente se van a encontrar bien, tanto personalmente o si van con la familia, y que al sitio donde va pues va a hacer buen tiempo, entre otros muchos factores, ¿no? Pero están ejerciendo la fe todos ellos, ¿no? En todos estos casos se ejerce la fe de una u otra manera. Estos son 3 casos de entre miles de millones de casos a lo largo de la historia. Por eso la fe es tan importante y es tan inherente al ser humano, ¿no? Tan cercana. Pero me gustaría que primero explorásemos un poco la pregunta de ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hace unos cuantos años, cuando tenía mi empleo, trabajaba en una empresa. Como algunos sabéis, yo trabajaba en una empresa de software y recuerdo que en aquella época había empezado ya la facultad, estaba estudiando el grado en teología y era muy interesante porque por la mañana teníamos 1 hora para desayunar y había una zona en la empresa que llamábamos el muro de las lamentaciones, porque realmente era el muro de las lamentaciones, todo el mundo venía a contar las tristezas de los proyectos donde estaba y de lo mal que le iba y todo esto, pero era muy curioso porque salían conversaciones muy interesantes. Y una vez se me ocurrió entablar una conversación acerca de la fe, ¿no? Preguntarles qué les parecía la fe, qué era la fe para ellos, ¿no? Y uno de mis compañeros, el que se sentaba a mi lado en la mesa, me dijo una frase sumamente interesante que refleja cómo percibimos la fe, ¿no? Él me dijo, la fe es aquello a lo que te sujetas cuando no tienes evidencias seguras acerca de algo. Él me decía, si yo tengo la seguridad de algo, no necesito la fe.
La fe solamente la pongo en funcionamiento cuando no sé qué es lo que va a pasar y entonces pues, o sea, para él la fe era algo ciego, algo que se fundamentaba en una nebulosa, en nada concreto, en nada real. Es como un engaño, ¿no? Es decir, tengo fe en que, bueno, en que va a salir la cosa, aunque no estoy completamente seguro, ¿no? Como digo, su respuesta fue sumamente interesante porque refleja de una forma clara cómo las personas creen que es la fe, cómo piensan que es la fe en sí, ¿no? Para mi compañero y muchas veces para nosotros, la fe es similar al paso que da un ciego en solitario para cruzar una carretera. A veces pensamos que la fe se trata de decir, bueno, yo actúo, pero no sé lo que va a pasar, no tengo claridad de lo que está ocurriendo, ¿no? Como el ejemplo este que estoy poniendo, un ciego que cruza una carretera sin que nadie lo ayude para cruzar al otro lado. También a veces la fe la confundimos con ese sexto sentido de intuitivo, ¿no? La fe es como una intuición que tenemos que nos lleva a tomar las decisiones y a determinar si hacemos algo o no lo hacemos. Ahora, el gran problema que tenemos todos cuando vemos la fe así es que no nos damos cuenta de una cosa, y es que nuestra percepción, nuestros sentimientos son influenciables, cambian. No sé si tú te has dado cuenta de esto en tu vida, pero es así. Nuestros sentimientos cambian más que el precio de la gasolina. O sea, te puedes levantar muy bien y puede ocurrir algo en tu vida que automáticamente te haga sentirte el más desgraciado, o viceversa. Así somos. Es más, muchas veces tus percepciones ante ciertas cosas son falsas cuando las corroboras, ¿no? A veces esto es típico, ¿no? Esta persona no me está hablando. Bueno, es porque tiene algo contra mí, y luego realmente cuando te das cuenta y se lo preguntas abiertamente, tu percepción es falsa. Esa persona quizá está triste o quizá le ha pasado o quizá ni se ha dado cuenta, ¿no? Así que la fe no puede ser nuestra percepción, no puede ser nuestro sexto sentido, si existe como tal, ¿no? A pesar de esto que estoy diciendo, todos constantemente somos bombardeados a creer justamente lo contrario. A creernos que lo que nosotros necesitamos para ser felices es confiar en lo que nosotros necesitamos para ser felices, valga la redundancia, dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Pero la Biblia nos enseña que eso está bastante alejado de la realidad y además que es bastante peligroso, es peligroso. Así que para definir la fe desde una perspectiva bíblica, porque podemos categorizar la fe desde distintos enfoques, pero ¿cómo define la Biblia la fe? Bueno, no hay que dar muchas vueltas, porque gracias a Dios hay alguien de los que escribió la Biblia que pensó en esto y contestó la pregunta por nosotros. Y es el escritor que está en Hebreos, que veremos un poquito más adelante. Veremos más adelante, antes de mirar el hecho de que justamente la Biblia nos dice que el corazón es algo que nos engaña constantemente. O sea, es algo que en lo que nosotros no podemos aferrarnos ni podemos tener seguridad. Es una necedad, es una tontería confiar en lo que yo siento. Porque yo puedo ser engañado, como dice Jeremías, ¿no? Que Jeremías sabía bastante de esto, ¿no? Era una persona que estaba bastante experimentada, lo había visto a lo largo de todo el tiempo en el mismo pueblo de Israel, ¿no? Así que, como decía, nuestro primer problema es que las percepciones nos pueden engañar. Y el segundo es que nosotros no podemos entendernos a nosotros mismos. Es lo que dice Jeremías. Dice, ¿quién va a entender el corazón del ser humano? ¿Cómo vas a entenderte a ti mismo? No puedes. Yo no sé, en el caso vuestro, yo a veces no logro entenderme. Hay cosas que hago que no sé por qué las hago finalmente. No conozco cuál es la motivación más profunda de lo que hago, ¿no? Así que imagínate lo que supondría tener fe en mi percepción o en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Sería como construir un cimiento en eso inestable y sobre eso construir un edificio. Ahora yo te pregunto, a la luz de lo que tú te conoces, ¿te irías a vivir a ese edificio? ¿Vivirías en un edificio cuyo fundamento es los sentimientos o tus percepciones? Yo personalmente no lo haría. Sería una locura, sería absolutamente una locura. Así que vamos a volver un poco a lo que decía, ¿no? Volvamos acerca de la pregunta de la fe y vamos a mirar ahora juntos lo que decía o lo que escribió, dejó reflejado el autor de Hebreos acerca de la fe. Es un texto que todos nos suena, nos viene a la memoria, lo hemos escuchado un montón de veces y el autor deja reflejado el hecho de que la fe es confiar en Dios
es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver, ¿vale? Y parece una definición contradictoria, ¿vale? Pero lo primero que vemos en esta definición es que la fe está relacionada con la esperanza. Con un tipo de esperanza. Esta esperanza, Pablo dice que es una esperanza que no decepciona, lo dice en Romanos, ¿vale? Así que cuando hablamos de esperanza, necesitamos también, igual que he hecho al principio, de contrastar la percepción que hay de la fe desde una perspectiva fuera de la Biblia, necesitamos entender qué tipo de esperanza define la Biblia. Es muy importante. Porque es muy diferente a como nosotros vemos esta esperanza. Por ejemplo, cuando yo planifico ir el fin de semana a la playa, yo tengo esperanza de que el tiempo sea bueno. Hay una esperanza que me lleva a planificar esto, de que el tiempo va a ser bueno, que no va a llover. De forma similar, cuando juega el Clásico, hay personas que tienen la esperanza de que gane el Barcelona, hay personas que tienen la esperanza de que gane el Madrid, y justamente los tengo a un extremo y a otro aquí, casualmente, aunque la verdad que el Barcelona ha tenido más esperanza que el Real Madrid, hay que decirlo, pero bueno, da igual, eso puede cambiar. Cada uno de los seguidores de los equipos de fútbol tienen esperanza de que su equipo gane, ¿no? Así que cuando nosotros utilizamos la esperanza en este sentido, realmente lo que estamos comunicando es lo siguiente. Estamos comunicando un deseo sincero de que algo nos gustaría que ocurriese en el futuro, pero no estamos seguros de que llegue a suceder. Nos gustaría, pero no tenemos la seguridad de que eso ocurra. Y así es como nosotros entendemos la esperanza en muchas ocasiones. Claro, esta esperanza depende de muchas cosas. Pueden cambiar hay un montón de cosas. La previsión del tiempo falla, los jugadores no juegan bien, pueden pasar muchísimas cosas, como sabéis, ¿no? Ahora bien, la esperanza de la que está hablando el autor de esta carta de la Biblia, de Hebreos, es totalmente diferente, como he dicho, y va en esta dirección. La esperanza que la Biblia nos muestra, nos ofrece, es un deseo sincero de algo con seguridad absoluta que va a ocurrir en el futuro. La esperanza es algo seguro desde el enfoque bíblico, desde la perspectiva de Dios. Y esta seguridad de esta esperanza se basa en algo que no puede cambiar, que es la propia definición de Dios. Dios es Dios. Dios es inamovible, no puede cambiar. Por lo tanto, la esperanza que Él define es igual que su propia naturaleza, no cambia. Y lo que Él ha prometido, ¿qué es lo que ha prometido Dios? El Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que somos amados, perdonados y aceptados por Jesús por algo que hizo ya en la cruz. Y eso no puede cambiar, eso no puede cambiarse. No puede cambiarse la aceptación que Dios nos ha dado a través de Jesús. Y ese es justamente el cimiento donde esta esperanza se apoya. Muchos sábados me gusta salir por la mañana con Ismael a caminar, a dar una vuelta por donde nosotros vivimos. La verdad que lo disfruto, es un tiempo especial, es un tiempo donde puedo conocerlo más a él, en medio de todo el trajín del colegio, de la semana, de cada uno tenemos que hacer cosas distintas, pero es un momento especial donde la verdad que es un regalo donde caminamos por la naturaleza y le hago preguntas, él me contesta, él me pregunta, a veces él es monotemático también con lo que más le gusta, pero me ayuda a entenderlo, ¿no? Y dando el paseo ayer por la mañana le dije, oye Ismael, ¿qué es lo que más miedo te da? ¿Qué es lo que más miedo te produce ahora? A ver, Ismael tiene 11 años. Obviamente sus miedos tienen que ver con cosas que aparentemente parecían más de niños, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención lo que me dijo, ¿no? Me dijo, ¿sabes, papá? Tengo miedo a los perros. Tengo mucho miedo a los perros. Y le pregunté, Ismael, ¿por qué tienes miedo a los perros? Y me dijo, tengo miedo a los perros porque los perros hacen daño y porque un perro puede matarte. Y yo le dije, Ismael, ¿por qué tienes miedo a morir? Y me dijo, papá, tengo miedo a morir porque soy muy joven. Digo, ¿Y por qué tienes miedo a morir joven? Y me dijo, papá, porque, mira, me sorprendió, ¿no? Porque me dijo, porque papá, hay varias cosas que quiero hacer antes de morir.
me dijo, yo quiero bautizarme. Digo, ¿ah? ¿Vale? Habría que preguntarle por qué también, ¿no? Pero lo siguiente que me dijo es, también me gustaría predicar. Me sorprendió también. Pero me dijo algo que fue súper revelador para mí. Me dijo, papá, tengo miedo a morir porque sé que si me presento delante de Dios, no estoy bien como para que Él me deje estar con Él. O sea, Él me dijo, no soy lo suficientemente bueno para ir al cielo. Eso es lo que me dijo. Fue un momento revelador. Fue un momento revelador porque me permitió explicarle a Ismael dónde está el fundamento de la fe. Que no está en mí, no está en lo que yo soy, sino que está en lo que Jesús ha hecho en la cruz. En eso que él escucha en la escuela bíblica, eso que escuchamos nosotros todos los días, o por lo menos cuando venimos aquí, ¿no? Eso que nos suena tan conocido. Así que le tuve que decir, Ismael, la mejor versión de ti nunca se va a ganar lo que Cristo ya ha ganado por ti, nunca. No sé si lo entendió. seguramente tendré que volver y volveremos a hablar sobre este tema. Pero algo que le dije después es, ¿sabes, Ismael, una cosa? A papá le ha llevado 30 años entender esto. ¿Y sabes qué? Que papá sigue entendiendo, tratando de entender esto. ¿Y sabes lo que dice Dios? Que Dios no se cansará de venir una y otra vez a recordarte cuánto te ama y lo que ha hecho por ti. Dios no se va a cansar. Dios no se va a cansar. Ese es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe no es una esperanza que puede cambiar un día u otro. Los que cambiamos somos nosotros. Eso no cambia para nada. Pero miremos la definición de fe en Hebreos y vamos a tomar un ratito para mirar la segunda parte del versículo, ¿vale? La segunda parte dice de estar convencido de algo que existe, aun cuando no se pueda ver, ¿no? Y parece que el autor está comunicando que la fe es un acto voluntario y racional, ¿no? Es como, vale, estoy convencido de algo pero que no veo, no se ve absolutamente, está oscuro, no tengo una percepción. Pero ni mucho menos es así, no es así. O sea, acabo de decir hace un momento que la fe está fuertemente sujeta a una esperanza segura y por lo tanto lo que aquí se refiere el autor es que por causa de lo que va a ocurrir es seguro. Por causa de lo que va a ocurrir es seguro. Es decir, hay algo que va a ocurrir en el futuro que en el pasado en nuestros casos está seguro, es inamovible. Es lo que yo le contaba a Ismael, que la aceptación y el amor de Dios no depende de ti. Y por causa de esa seguridad que no puede cambiar porque ha pasado en el tiempo. ¿Quién puede cambiar lo que ha pasado en el tiempo? Nadie lo puede cambiar. Lo que pasó en el tiempo pasó. Pues eso que pasó en el tiempo y que es seguro es lo mismo que lo que va a ocurrir en el futuro. O sea, que puedes vivir como que lo que Dios ha prometido ya ha ocurrido, aunque no lo veas. Eso es lo que está diciendo el autor. No está diciendo que vivas sin saber lo que va a ocurrir, sino que vivas como lo que está prometido ha ocurrido ya. Y así que este tipo de fe es un convencimiento de la certeza en base a las evidencias reales. Y eso es algo que mencionamos ya anteriormente. Hablamos de la evidencia de la existencia de Jesús, de su muerte, de su resurrección, etcétera, etcétera. La evidencia de que lo que nosotros creemos, que no es un concepto, no son ideas, sino es en una persona, es verdad, es la realidad, existió y resucitó. Pero algo tremendamente relevante que dijo Jesús acerca de la fe es justamente esto. Jesús le dijo a sus discípulos que si tenían la fe como el tamaño de un grano de mostaza, que es minúscula, moverían una montaña, le dirían a una montaña que se moviese, es decir, harían cosas grandes. Pero el énfasis de Jesús no es lo que ellos podían hacer con su fe, sino lo que Dios podía hacer por causa de una fe pequeña. Por lo tanto, el énfasis de la fe no está en el tamaño, en la cantidad,
sino en el poder de aquello donde se pone. El énfasis está en la persona receptora, donde yo me sujeto, donde yo me apoyo, que en este caso es Dios. Ese es el énfasis. Y eso nos libera muchas veces de pensar que el problema es que si no tenemos fe no ocurren cosas. O claro que Dios puede obrar. De hecho, Dios suele obrar a través de fe que son pequeñas, ¿no? Como los discípulos. Ahora, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, vale, genial, estupendo, ¿está bien? Vale, ya entiendo que cómo es la fe bíblica y el fundamento en la que se apoya esta fe bíblica. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo tener esa fe? ¿No? Y me gustaría, antes de adentrarnos en la respuesta o tratar de responder a esta respuesta, quisiera que pensásemos que la Biblia habla de dos tipos de fe. Es la misma fe, pero en dos etapas distintas. Hay una fe que es la que te salva y hay otra fe a través de la cual tú vives como cristiano. Y esas dos fees están totalmente relacionadas y son necesarias. De hecho, la fe es esencial para nosotros. No podríamos vivir sin la fe. Es un aspecto esencial. Así que, volviendo a la pregunta, es ¿cómo puedo tener fe? ¿No? Como he dicho hace un instante, todo el mundo pone su fe en algo. Todo el mundo apoya su confianza, su esperanza, lo apoya encima de algo que lo sostiene, ¿no? Y nos levantamos poniendo nuestra esperanza en alguna cosa. Nos levantamos pensando que nos vamos a encontrar bien, tomamos el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Tomamos decisiones en base a eso. Es más, providencialmente ahora mismo hay muchas personas que están yendo a votar porque tienen fe de que su partido político salve a España. Hay muchas personas que están ejerciendo fe. Realmente no saben lo que van a ocurrir. Quizá tienen una ligera idea, pero van con fe a expresar su decisión en la urna, tratando de tener la confianza de que cambie la dirección del país, ¿no? Pero la respuesta que tratamos de buscar aquí es ¿cómo puedo poner mi confianza en lo que Dios ha dicho, que ha hecho por mí en la cruz? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer que esto sea una realidad en mi vida? Y lo primero que necesitamos saber es lo siguiente. Este tipo de fe no es natural en nosotros. De forma natural, nosotros no estamos dispuestos a confiar en esto. Lo que sí es natural y lo que es normal es que yo confíe en mi buena salud. Lo que es normal es que yo confíe en mis habilidades, que yo confíe en mi cuenta bancaria, que yo confíe en mis capacidades, que yo confíe en mi optimismo. Eso es lo natural, que yo ponga mi confianza en este tipo de cosas. Eso es lo normal. Pero la fe bíblica es muy diferente. Es muy diferente. Igual que la esperanza, he dicho antes, la fe es muy diferente. ¿Por qué? Porque la fe de la que habla la Biblia es algo que un cristiano ejerce. Y esto es importante. La fe la ejercemos nosotros. Involucra nuestra voluntad. Pero no puede producirla porque es un regalo. Es un regalo que Dios da. Ese tipo de fe es un regalo que Dios da. Es quien la produce. Y eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Cuando escribió a los Efesios. Él le dijo, en el capítulo 2, versículo 8, dijo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. A ver, Pablo cuando escribe esto, Pablo no está escribiéndolo desde un escritorio y está diciendo, os voy a hablar de la fe, no solamente a Efesios, sino a los romanos, etcétera. Él no lo escribe en un escritorio. Pablo escribe desde la cárcel muchas veces. Pablo escribe desde la experiencia. Pablo sabe lo que es la fe. Y le está diciendo a estas personas que la fe es un regalo que Dios da. Así que, como he dicho, es algo que yo ejerzo, es algo que yo pongo en funcionamiento, pero que no puedo producir. Es un regalo de Dios, pero también es el ejercicio de mi propia voluntad. Así que, volviendo un poco a la pregunta, es ¿cómo puedo tener este tipo de fe? ¿Cómo puedo tener este tipo de fe? ¿Cómo puedo descansar en la esperanza que Dios me da y que esto afecte a mi vida? Pablo a los romanos le dice lo siguiente, en el capítulo 10, versículo 17, dice, así que las personas que llegan a confiar en Dios, es decir, las personas que ponen la fe en lo que Dios ha hecho, esto ocurre cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Es decir, hay una relación entre esto que Dios regala y el estar expuesto al mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Lo sabemos. Es el Evangelio. Es lo que Dios ha dicho. Es un mensaje que viene de Dios hacia nosotros, ¿no?
Así que lo que dice Pablo es que este regalo, como digo, lo recibimos cuando escuchamos el Evangelio. Y cuando Pablo dice oír, no está diciendo simplemente que nosotros recibamos información, sino en el original, esa palabra quiere decir algo más que solamente oír información, ¿no? Es que quede afectado por lo que dice ese mensaje. ¿Qué dice ese mensaje de mí? ¿Qué dice ese mensaje de Dios? ¿Qué dice del carácter de Dios hacia mí? ¿Qué dice de la esperanza para mi vida, ¿no? Si habéis visto las noticias hace poco, ha habido un atentado en Sri Lanka. Hay personas que se han inmolado allí, han producido una catástrofe y la verdad que es terrible, ¿no? Cada vez que uno ve este tipo de noticias se le parte el corazón. A mí se me parte el corazón de ver este tipo de cosas, ¿no? Y yo quiero que pienses en una cosa. En este atentado hay dos personas españolas, dos gallegos, dos chicos jóvenes que estaban de vacaciones y han muerto por causa del atentado. Yo quiero que pienses una cosa. O sea, es fácil sentarte delante de la televisión, ver esta noticia y sentir dolor. Pero ¿qué diferencia hay si esos dos chicos fueran tu hijo o tu hija o algún familiar tuyo cercano? ¿Qué diferencia hay? Habría una diferencia abismal. Una cosa te entristecería, pero la otra cosa te afectaría profundamente. Cuando Pablo está diciendo que llegamos a poner la confianza en lo que Dios ha dicho en el mensaje de Jesús, cuando lo escuchamos, lo que está diciendo es justamente eso. No solamente quedarnos en la superficie, sino sumergirnos en él, dejar que nos afecte, dejar que nos llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que transforme y reblandezca nuestro afecto hacia él. Así que eso es lo que quiere decir Pablo cuando expresa oír. Atención, detenimiento, una actitud abierta que busca no defenderse ante lo que dice Dios de nosotros, sino probar que realmente es verdad. Exponerme a esa realidad. Así que, resumiendo brevemente, hemos dicho que la fe es un regalo de Dios, es algo que yo no puedo ni ganar, ni generar, ni producir. Hemos dicho que es el resultado de oír el Evangelio, el mensaje que Dios tiene para mí, de arreglar el problema que yo tengo en mi vida, de arreglar mi situación con Él. Y lo tercero, que es un acto de la voluntad en base a una convicción que tengo, que incluye el arrepentimiento, que incluye una serie de factores, ¿no?, que me acercan a Dios. Así que la forma de poder generar esa fe es sumergirme en el mensaje de Jesús, explorarlo, dejar que me afecte, dejarme ser confrontado. Pero además una cosa adicional. Si es un regalo, si es algo que Dios da, los regalos normalmente no se piden, pero aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia muy, muy, muy grande. Y es que Dios nos ha prometido que se lo podemos pedir. No lo digo yo, son las palabras de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, todo, y todo quiere decir todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Esa es la promesa. O sea, si es algo que Dios regala está bien, pero es algo que le puedo pedir a Dios en mi vida. Da igual si es el primer momento en el que estás conociendo a Jesús, da igual si llevas conociendo a Jesús durante 30 años. Todos necesitamos la fe, todos necesitamos ejercer la fe, todos necesitamos crecer en fe. Es una gran necesidad. Qué fantástico que es algo que le podamos pedir a Dios. Porque finalmente la fe no es un acto meritorio. O sea, ejercer la fe no es que yo soy más espiritual que otras personas, no es que soy mejor, sino simplemente la fe reconoce algo. ¿Qué reconoce? Reconoce mi humildad, porque la fe es la expresión humilde de alguien que se reconoce necesitado y pide ayuda. Esa es la fe. La fe es la mano de alguien que extiende delante de Dios y le dice: ¿sabes una cosa? Hasta para tener confianza en ti te necesito. Y lo que ocurre es que Dios produce fe de formas muy particulares en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en el último
minutos que tengo de este mensaje. El sábado pasado con Ismael, la verdad que no solamente hablamos de eso, fue bastante provechoso. Fue uno de esos momentos donde Dios te regala la oportunidad de poder ver cosas de una forma viva, ¿no? Mientras preparaba este mensaje, y después de la primera pregunta que le hice a Ismael, le hice una segunda pregunta y le dije, oye Ismael, ¿para ti qué es la fe? Él me dijo que no sabía bien, ¿no? Pero él suponía que la fe era no solo creer en Dios, sino creer a Dios, creer lo que Dios decía. Y tiene razón, o sea, la fe no solamente es un concepto acerca de quién es Dios, sino es creer lo que Dios dice y creer que es verdad y vivir a la luz de eso, como hemos dicho. Así que yo le dije, vale Ismael, vale, tu definición es muy buena. Ahora vamos a tratar de hacer algo juntos para que puedas saber qué es la fe. Y le dije, mira, vamos a hacer algo. Vamos a andar juntos. Pero tú vas a hacer una cosa. Tú vas a cerrar los ojos, vas a coger mi mano y no puedes abrir los ojos. Yo voy a ir caminando y te voy a ir diciendo cada cosa nos voy contando y tú tienes que confiar en mí. Claro, me dijo, papá, de verdad que... Sí, Ismael, de verdad. De verdad que te voy a decir las cosas como son. Porque sabes que soy un poco bromista a veces, ¿no? Pero me cogió la mano, entusiasmado por este experimento, y la verdad que al principio iba caminando al lado de mí, iba un poco temeroso. Íbamos caminando nos íbamos por una acera, al principio una acera, luego pasamos un camino de tierra, había piedras, es decir, el terreno no era un terreno normal, iba cambiando, ¿no? Pero aún así el entusiasmado empezó eso, temeroso, a caminar al lado, agarrado, venga Ismael, sigue, ten cuidado, levanta la pierna, al esto, al lo otro, ahora camina. Y al principio iba temeroso, pero poco a poco fue tomando confianza, poco a poco fue, al punto que me dijo, le dije, Ismael, ya puede abrir el ojo, y me dijo, no, papá, yo quiero seguir con los ojos cerrados. Digo, no, ya puede hacerlo, ¿no? Pero la cuestión es que conforme él iba caminando a la mía, en cierto sentido yo fui transmitiéndole seguridad y confianza de que lo que yo le iba diciendo era verdad. Le decía, Ismael, un escalón, levanta la pierna. Y él encontraba el escalón. Eso fue haciéndole crecer en fe para seguir caminando a mi lado, ¿no? Lo llevé hasta un sitio en medio del campo y cuando él abrió los ojos, la verdad que le gustó el sitio mucho, ¿no? Porque había muchos árboles y me dijo, papá, qué sitio más bonito, ¿no? Y luego le dije, Ismael, ¿sabes una cosa? La fe es confiar en que Dios me ama tanto que me ha dado lo más valioso para que confíe en lo que Él quiere hacer en mi vida y que eso es mejor que mis planes. O sea, yo sé que cuando Él iba caminando a veces se sentía tentado a abrir los ojos, se sentía tentado a soltarse, pero lo que yo hice en todo momento es comunicarle a Él que estaba seguro conmigo. Pero le dije algo más. Le dije, mira Ismael, caminar en estos momentos, vale, está genial, confías en papá, pero la fe es algo más. Imagínate que tú estás agarrado de la mano de papá y de pronto empiezas a escuchar ladridos de perros por todos sitios. Acabo de decir hace un momento que Ismael tiene miedo a los perros porque le pueden hacer daño. Y le dije, Ismael, ¿qué pasaría si estás sujeto de la mano de papá y empiezas a escuchar ladrido de perros? ¿Qué haría? Y me dijo, papá, abriría los ojos. Abriría los ojos. Tendría miedo. Eso me dijo, ¿no? A ver, poner la fe en lo que Dios ha prometido no es sinónimo de paz. No lo es. No lo es. De hecho, la fe es como un músculo. Es algo que se ejercita. Así que poner la confianza en Dios no es sinónimo de paz. Y como he dicho, si la fe bíblica no es natural, entonces Dios va a hacer crecer nuestra fe llevándonos por caminos donde tengamos que ejercitar esa fe. Pero no ejercitarla sin un sentido, sino que finalmente el objetivo es que podamos conocer cuánto Dios nos ama.
Ese es el objetivo de la fe. El objetivo de la fe no tiene que ver con el hecho de que obedezcamos a Dios. No. Tiene que ver con el hecho de que conozcamos a Dios mejor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabéis qué es lo más asombroso de esto? Que Dios premia a las personas que tienen fe en Él. Dios premia la fe. Es algo que nos da, es algo que le pedimos, es algo que Él produce y cuando lo ejercemos, Él nos premia. ¿Y sabéis cuál es el regalo? El regalo no es lo que nosotros queremos o esperamos. El regalo es Él mismo. Si Dios es lo mejor que puede ocurrirnos en la vida, el mejor regalo que podemos recibir es su cercanía. El mejor regalo que podemos recibir es su compañía. Así que el premio de la fe es tenerlo Él a nuestro lado. No hay nada mejor. Es poder, como digo, experimentar su amor, su aceptación y el verdadero gozo de vivir libres para Él. Ese es el regalo de la fe. Y ese es el regalo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese es el regalo. El regalo de la salvación no es una vida mejor en el cielo o la libertad o no haber enfermedad. Eso son consecuencias. El regalo es Él. Eso es glorificar a Dios. Es encontrarlo a Él más precioso que ninguna otra cosa. Por eso descanso y por eso confío en Él. Así que mi intención esta mañana no era ser exhaustivo en esto, pero era traer esperanza, traer confianza y que todos juntos volviésemos a recordar cuál es la finalidad de la fe, que es justamente nuestro Creador que nos ama y que ha dado a su Hijo por nosotros. Así que a la luz de esto vamos a tomarnos un minuto y voy a hablar con Dios, voy a hablar con Él para que nos ayude a que nuestro corazón sea encendido por esta realidad. Dios, hay una inercia a racionalizar y a convertir la fe en algo meramente deducible o comprensible o, como he dicho antes, racional. Y es verdad, tiene una parte de eso. Hay una parte importante que es el fundamento en una verdad tangible, históricamente, a través de testigos, pero hay una parte preciosa que tiene que ver contigo y con lo que tú produces y lo que haces en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y es verdad que confiar en ti a veces se ve como morir a nosotros mismos y es doloroso, a veces titubeamos, dudamos, sobre todo cuando escuchamos o vemos los perros ladrar cerca, pero qué fantástico, Señor, que tú has prometido que no vas a soltar la mano. A pesar de que nosotros abramos nuestra mano, tú estás dispuesto a no soltarla. No vas a soltarnos nunca jamás. Y no solo eso, sino que las circunstancias, todo lo que vivimos, tienen un único objetivo, que es descubrir el amor que tú eres capaz de producir y que nosotros tenemos tanta dificultad de percibir y confiar y aferrarnos a Él. Así que gracias por Cristo, gracias por Jesús, gracias porque la fe es un regalo que recibimos comprado por Jesús, no por nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a lo largo de esta semana, a lo largo de las circunstancias, a ver cómo tú nos colocas en situaciones y en perspectiva para tomar una decisión de descansar en lo que tú quieres para nosotros. Lo pedimos, Señor, finalmente para que podamos verte a ti, para que tú seas el centro de nuestra vida y que deseemos entregarnos a ti con una actitud de agradecimiento y de gozo infinitamente superior y mejor que cualquier cosa que nosotros perseguimos, creyendo que nos va a dar vida. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.